LED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. Una serie de eventos desafortunados que arrancan con el asesinato de 2 jóvenes y luego el intento de la policía y el Ministerio Público para aclarar esta situación es lo que desata un nuevo motín en un correccional, en una nueva institución que en el papel debía de albergar y proteger a jóvenes en conflicto con la ley, aunque a diferencia del caso de Hogar Virgen de la Asunción, donde era gente que estaba, o mejor dicho, menores que estaban resguardadas no por conflictos, sino por distintos temas, en este caso sí habían pandilleros. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? De esto es lo que hablamos hoy en Sin Filtro con el hashtag SF Las Gaviotas, pero antes, este reporte, esta crónica de Alberto Cardona. 6 horas con 23 minutos duró el motín violento en el Centro Correccional Las Gaviotas. A una sola voz, integrantes del barrio 18 y paisas se unieron para realizar toda clase de destrozos en el interior del correccional. Los menores de edad con palos, piedras y armas punzocortantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que lanzaron bombas de gas lacrimógena para poder controlar el motín violento. No queremos confrontaciones, por favor, les pedimos de favor, vamos a darles 10 minutos a partir de ahorita, si no... Los menores de edad se ubicaron en los techos de casas y empresas que se encuentran ubicadas en los alrededores de Las Gaviotas. Se mantuvieron en los tejados para poder lanzar piedras, botellas a la Policía Nacional Civil. Los menores de edad ingresaron a las bodegas de las empresas donde se apropiaron de alimentos y cervezas que ingerieron y luego las botellas las lanzaron a las fuerzas de seguridad que tuvieron que actuar con sus bombas lacrimógenas. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Hoy vamos a discutir con el hashtag SF Las Gaviotas. Pues, ¿qué más decir? Este hecho, solo vamos a hacer una precisión. No son 2 personas muertas, ya el Ministerio Público ha entrado durante la noche de hoy a recolectar evidencia por el asesinato de un tercer, no es reo la palabra adecuada porque no es esta una prisión, sino es una correccional, pero una tercera persona ha sido asesinada. No se sabe tampoco si es un menor de edad o como de las complejidades que vamos a ir hablando a lo largo del programa, era alguien mayor de edad que estaba allí recluido. El caso es 3 personas fallecidas, todavía no hay precisión respecto a los heridos, algunos hablan de 6, algunos otros hablan de 7. El caso es de nuevo las correccionales, de nuevo estas instituciones que están bajo el abrigo de la Secretaría de Bienestar Social, la Presidencia de la República. Para hablar de este tema con el hashtag, ya decía, SF Las Gaviotas, nos acompaña Astordo Zapeta y Daniel Girín. Caballeros, ¿cuál es la primera impresión de esta sucesión de eventos que pues hay por lo menos 3 personas muertas y de nuevo esta exhibición pública de poder de pandilleros, porque hay que decirlo, muchos de ellos eran miembros de pandillas, hacinados en una que, aunque no es una cárcel, funciona como tal, que es una correccional? Daniel. Yo creo que una vez más se ve el problema institucional, concretamente en la Secretaría de Bienestar Social. Y una vez más, una institución que depende de esta Secretaría muestra serios problemas de ingobernabilidad, no con unas consecuencias tan exageradamente trágicas como en el caso pasado, pero también terroríficas, terribles. Y volvemos otra vez a tener que reflexionar una vez más sobre qué podemos hacer, o sea, cómo podemos construir, viendo este caso, qué podemos construir encima, utilizando esta crisis para poder mejorar el sistema en general. Stuart. Bueno, la primera realidad que miramos es que los sistemas, sea el sistema de bienestar social, sea en este caso
que es diferente al del hogar de resguardo, porque aquí al hogar Virgen de la Asunción es diferente, porque allá era para resguardo, aquí era ya para que había un cumplimiento de condena. Yo creo que vamos entendiendo un poquito más cómo es el sistema, y lo primero que queda claro es que sea el sistema penitenciario en cualquiera de las cárceles para adultos no tiene el control, pero cuando vamos también al sistema de menores de edad, que es diferente que está en bienestar social, tampoco tienen el control. Eso es lo primero. Segundo, aquí hay cosas y hay finezas en todo esto que habrá que entender. Primero, los menores son inimputables según la Constitución. Segundo, entre 15 y 18 años sí pueden purgar una pena de hasta 6 años. Por eso es que cuando pregunta por qué hay adultos ahí, es porque gente que cometió crímenes a los 17 y a los 16 y tienen 6, entonces van a salir a los 22. Estos que fueron hoy ya conducidos a juez ahí a los juzgados, que tienen lleno ahorita hay un cálculo, según el reporte que nos está contando Cristian Martínez, que después vamos a enlazar con él, es que hay 200 menores y cada uno está acompañado por lo menos por un agente de la policía. Estamos hablando casi de 500 personas. 500 personas ahí. Y eso no tiene capacidad para 500 personas. Y ahí hay un hacinamiento. Y yo creo que tercero, en 4 puntos, el tercero para mí, que se dio hoy y se dio un debate muy interesante, fue la decisión de la PNC. La PNC, y yo creo que con toda la razón, después de lo que pasó ahí mismo y el número de policías que tienen también ya presos, sobre todo Lobos Grill, que ya están presos por el acontecimiento en 2015, dijeron no accionamos si no viene derechos humanos, y también pedían principalmente la Procuraduría, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Empezó en redes y sigue el gran debate en redes sociales acerca de esto. Y yo creo que el cuarto punto aquí es también que ¿es esta la forma? Hice una pregunta, ¿es esta la forma de reeducar? Conste que los adultos están en resocialización, los menores están en un sistema de reeducación. Hay una diferencia ahí, por eso las condenas son también más pequeñas, aunque el crimen haya sido el mismo, porque igual descuartiza desmiembra a un adulto que un patojo de 14 años, igual extorsiona a uno, y todos los entrevistados hoy de estos fueron muy claros en decir por qué estaban ahí, estaban por extorsión, por asalto, por asesinato, ellos eran muy claros en decir el delito que es por el cual estaban ahí, o sea, no lo escondieron. Entonces, ¿es esta la forma? Hay un principio que creo que no hemos entendido, y yo creo que las autoridades sí deben ir un poquito al estudio de las personas, de los seres humanos y de todos los seres y de todas las especies, y es que todas las especies en hacinamiento tendemos a volvernos violentos. ¿Ya? El hacinamiento es una de las causas principales de la violencia, y la empezamos a ejercer contra, primero, sujetos de los otros, contra los mismos sujetos. Por eso una especie en peligro de extinción, lo primero que pasa es que los pocos sujetos empiezan a matarse. Aquí hay 2 grupos que son fundamentales, paisas y aquí están paisas y salvatruchas. Y los 2 son diferentes. Aquí 18, aunque algunos decían que participaron de la Mara 18, pero están adentro. Sí hay 3 grandes grupos, paisas que no son ni salvatruchas ni 18 y salvatruchas, o sea, en realidad tenemos 3 grandes grupos aquí en esto, y luego pues mucho de esto lo hicieron bajo efectos de alcohol, y quién sabe, sino también bajo efectos de drogas. Daniel, planteabas algo que a mí me llama mucho la atención, que era a partir de estas experiencias que podemos construir. Más o menos a partir de estas experiencias, hace 2-3 meses nos estábamos planteando lo mismo en Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Sí. Y me da la sensación que no hemos construido nada. Pero con un estado como el que tenemos es muy complejo. Cuando tienes... ¿qué es lo que habría que hacer, por ejemplo? O sea, yo creo que eso está ampliamente discutido, y hay una iniciativa de ley muy interesante que propone el diputado Leonel Lira, junto con algunos compañeros, para que haya lo que se llaman centros intermedios, o sea, para que puedas tener centros especializados para esos menores de edad que, siendo menores de edad, cometen un delito, pero que en el cumplimiento de la sentencia se convierten en mayores de edad. Entonces, para no tener a chicos de 18, 19, 20 años
cumpliendo además una pena ridícula por un asesinato, por ejemplo. Creo que estaba leyendo las estadísticas, eran 15% de los que están en todo ese sistema de menores con problemas con la ley, es por asesinato, por homicidio que están ahí, que puedan tener un centro que esté aparte y que separe a esa clase de criminales, en realidad, es lo que son. Perdón, 15 serían 75 de los que... 75 jóvenes. Hace falta entonces construir, tener instalaciones, construir, digamos, estos centros intermedios o utilizar recursos existentes para acondicionarlos para estos centros. El Estado que tenemos tiene un mecanismo presupuestario lleno de candados y ya está todo el pescado vendido a principio de año. Muy difícil construir esto. Pasa lo del hogar y sí, hay una crisis tremenda, pero no es como que el Estado pueda reaccionar y hacer este tipo de cosas. Tendríamos que tener un historial criminal de cada uno de estos chicos para poder tener, digamos, una evaluación del riesgo que suponen. Hay chicos, yo creo, que son perfectamente reinsertables, y hay otros que por el perfil que tienen y por la experiencia que tienen son más difícilmente reinsertables, y seguramente haya que darle un tratamiento distinto a unos y a otros, y lo más seguro es tenerlos en sitios distintos. Para eso habría que tener un personal muchísimo más especializado, habría que tener un expertise dentro del sistema de bienestar social, en este caso, muchísimo más sofisticado. ¿Cómo lo consigues? No va a ser de la noche a la mañana. Entonces volvemos otra vez a estas situaciones en las que la reacción es lo que prima, y la reacción es meter a un policía por cada chaval que está ahí. Pues no te va a solucionar nada. Vamos a hacer un corte comercial. Cuando regresemos vamos a ver muchos de los momentos que Alberto Cardona y Luis H. captaron a lo largo de la jornada, y además vamos a tener una actualización con Cristian Martínez. Participe con nosotros en la discusión con el hashtag SF Las Gaviotas. Estamos en Sin Filtro, regresamos en un momento.